Este es el taller de física en donde hablaremos acerca de algunas fuerzas importantes. Mi nombre es Víctor Ahumada. La primera fuerza que vamos a tratar es quizás la más conocida por todos y se trata de la fuerza peso, que es aquella fuerza de gravedad que ejerce el planeta sobre el objeto, y su sentido es siempre hacia el centro de la Tierra. Esa es una característica muy importante. Entonces, tal como se indica acá en el paracaidista, la fuerza peso de la persona apunta hacia abajo, pues hacia abajo está el centro de la Tierra. Para calcular la magnitud de esta fuerza o el valor, vamos a considerar la siguiente fórmula. El peso es igual a m por g, en donde m es la masa, que estará medida en kilogramos si queremos trabajar en el sistema internacional, y g es la aceleración de gravedad, cuyo valor es 9,81 metros por segundo cuadrado, pero que normalmente nos van a pedir aproximar a 10 para poder trabajar con números redondos. El peso o la unidad de medida del peso es el newton, pues es una fuerza y todas las fuerzas se miden en newton. Entonces, cada vez que tengamos un cuerpo descansando, por ejemplo, sobre una superficie, el peso va a apuntar en sentido vertical hacia abajo. Pero cuando tenemos situaciones un poco más complejas, como un plano inclinado, ahí surgen una serie de confusiones y muchos alumnos ponen el sentido del peso en cualquier otro sentido que no sea el correcto. Y el correcto es, tal como dice la definición, hacia el centro de la Tierra. Y el centro de la Tierra siempre va a estar hacia abajo de la superficie, hacia abajo del piso. Entonces vas a apuntar siempre de forma vertical. Muchos alumnos colocan el peso en este sentido, perpendicular a la superficie, y eso no tiene sentido, valga la redundancia, porque el centro de la Tierra no está en esa dirección. La segunda fuerza que vamos a ver hoy será la fuerza normal, que es aquella fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo debido al contacto entre ambos. Y esta fuerza es perpendicular a la superficie. Esta es la característica clásica de la fuerza normal. Tal como se muestra acá en el libro que está descansando sobre una mesa, la fuerza normal es perpendicular a la mesa o a la superficie y además trata de repeler al cuerpo de la superficie, o sea, trata de expulsarlo. Y por eso la fuerza normal apunta siempre hacia arriba. Entonces, cada vez que tengamos un cuerpo descansando sobre una superficie, la fuerza normal apuntará hacia arriba. Pero cuando tengamos otra situación, por ejemplo esta, un cuerpo pegado a una pared o con alguien tratando de sostenerlo ahí, la fuerza normal también va a apuntar de forma perpendicular a la superficie y tratando de repeler al cuerpo de la superficie. Pero en este caso será de dirección horizontal, no vertical como en el caso anterior. Y por ejemplo, cuando tengamos un plano inclinado, la fuerza normal también será perpendicular a la superficie y tratando de expulsar el cuerpo, es decir, hacia allá, en ese sentido, perpendicular a la superficie, que es lo más importante. La tercera fuerza va a ser la tensión, que es aquella fuerza transmitida por una cuerda al ser traccionada o al ser tirada. Y para entenderlo mejor vamos a considerar el siguiente ejemplo. Un cuerpo colgando de una cuerda y esa cuerda está unida a un cierto techo. Entonces este cuerpo tiene que tener un cierto peso, porque está dentro del campo gravitacional de la Tierra. Entonces tiene un peso. Y para que el cuerpo se mantenga en equilibrio, tal como se indica en la figura, es decir, no se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo, tiene que aparecer necesariamente una fuerza hacia arriba que contrarreste el efecto del peso. Y esa fuerza se llama la fuerza de tensión, que es la fuerza que está efectuando la cuerda sobre el bloque para tratar que el bloque no caiga. Y esa fuerza entonces se llama tensión y la simbolizamos por una letra T. En este ejemplo en particular el cuerpo no se está moviendo y por eso el peso tiene que ser igual a la tensión para que estas dos fuerzas se anulen y mantengan al cuerpo en equilibrio. Otra característica muy importante de la tensión es que esta fuerza es transmitida por la cuerda. Es decir, si aparece una tensión en este sentido, en ese extremo de la cuerda, esa fuerza se transmite por medio de la cuerda y aparece en el otro extremo y en un sentido opuesto. Aparece exactamente la misma fuerza de tensión. La diferencia es que esta fuerza de tensión está efectuando la cuerda sobre el techo que está aquí arriba y no sobre el cuerpo que está aquí abajo. Entonces, si el cuerpo tira a la cuerda o la cuerda tira al cuerpo, por el otro lado la cuerda va a tirar a el otro cuerpo que será el techo. Y la fuerza vale exactamente lo mismo, un valor T.
La cuarta fuerza que vamos a analizar y la última será la fuerza elástica, que es aquella fuerza que se presenta en los resortes cuando se comprimen o se expanden. La fórmula para calcular esta fuerza es la que tenemos acá, fuerza elástica igual a menos K por X, en donde K es una constante propia de cada resorte y es un valor que normalmente nos deberían entregar, y su unidad de medida es Newton por metro, la constante K de un resorte. X es la deformación que presenta el resorte, y como es una deformación o una distancia, la unidad de medida de eso será el metro. De esta forma, la fuerza elástica nos queda en la unidad de medida que corresponde, que es el newton. Para entender mejor cómo se calcula esta fuerza y entender ese signo negativo de ahí, vamos a dar un ejemplo. Tenemos un resorte que en un primer estado se encuentra descansando sin que nadie lo moleste, es decir, sin que nadie ejerza ninguna fuerza. Y en ese caso el resorte, como todo resorte, tiene un largo que se conoce como largo natural, que es aquel largo que tiene el resorte cuando nadie lo molesta, es decir, está quietito ahí. Pero ¿qué pasa si alguien toma este bloque y lo tira hacia allá? Entonces vamos a entrar en el estado número 2, que es aquel resorte que se encuentra expandido, porque alguien lo tiró o lo trató de expandir. Y lo que aparece acá es una distancia, que aquí lo colocan como delta x, y es la distancia entre el largo natural, que era este que está acá, y el largo que tiene ahora efectivamente, que es el que está por acá. Y ese delta x es precisamente la deformación que aparece en la fórmula. Supongamos que es de 2 metros. Entonces la fuerza elástica de este resorte será menos la constante del resorte, que es un valor que nos van a dar, por ejemplo supongamos que es 100, multiplicado por la deformación, que en este caso fue de 2 metros, porque la persona que tiró el bloque lo expandió 2 metros, o sea 100 por 2. Y eso nos da menos 200 newton. El signo menos no hay que asustarse porque no tiene nada de terrible. El signo menos lo único que hace es indicarnos que la fuerza que ejerce el resorte sobre el objeto se opone a la deformación del mismo resorte. Por ejemplo, aquí la persona deformó el resorte hacia la derecha, o sea, lo expandió. Y la fuerza que ejerce el resorte es hacia la izquierda, o sea, en otro sentido, porque el resorte va a tratar de volver a su largo natural y por eso va a oponer resistencia a la persona. Pero todas estas fuerzas no tienen ningún sentido o será muy difícil de analizar sin lo que se conoce como el famoso diagrama de cuerpo libre, o DCL, que es una representación gráfica de un cuerpo donde se indican todas las fuerzas que otros agentes ejercen sobre dicho cuerpo, y nos sirve principalmente para ser mucho más ordenados cuando analicemos el comportamiento de un cuerpo. Tenemos el siguiente ejemplo: dos cuerpos que se encuentran ahí, y la fuerza F1 actuando sobre el cuerpo verde y la fuerza F2 actuando sobre el azul, y ambos cuerpos están unidos por medio de una cuerda. Entonces, si por ese motivo nosotros queremos analizar solamente el cuerpo azul, entonces la mejor forma de analizarlo es haciendo un diagrama de cuerpo libre, que consiste en lo siguiente. Primero debemos colocar solamente el cuerpo aislado de todos los otros cuerpos, tanto la cuerda, tanto el cuerpo verde, como el piso. Entonces simplemente lo dejamos libre. Por eso se llama diagrama de cuerpo libre, porque el cuerpo está libre de todos los otros agentes. Y enseguida vamos representando todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Por ejemplo, tenemos la fuerza que siempre va a estar presente en todo cuerpo, que es el peso, que apunta hacia abajo. También tenemos la fuerza normal, que ya hablamos de ella, ya la conocemos, y apunta en sentido hacia arriba. Esta sería la fuerza normal. Tenemos además la tensión, que se genera acá, ¿cierto? Porque la cuerda está tratando de tirar a este cuerpo hacia la derecha. Entonces tenemos una tensión hacia allá. Y además tenemos una fuerza F2 que se está efectuando o se está imprimiendo sobre este cuerpo azul, la fuerza F2. Y esas son todas las fuerzas que ejerce o que alguien o otros agentes ejercen sobre el cuerpo azul. Por supuesto, no hay que considerar, por ejemplo, esa fuerza, porque esa fuerza no está actuando sobre el bloque azul, está actuando sobre el bloque verde. Entonces hay que aislar a nuestro cuerpo y colocar solamente las fuerzas que se están ejerciendo sobre el mismo